Para nuestra querida Marcita, El gato negro de Edgar Allan Poe. No espero ni solicito fe para la narración tan sencilla como extravagante que está a punto de brotar de mi pluma. Locura sería en verdad el esperarlo, pues que mis propios sentidos rechazan su evidencia. Sin embargo, no estoy loco, ni estoy soñando, de seguro, mas debo morir mañana y quiero hoy aligerar el peso de mi alma. Mi propósito inmediato es presentar llana y sucintamente a los ojos del lector, sin comentario de ninguna clase, una serie de simples acontecimientos domésticos. En sus consecuencias, estos acontecimientos me han aterrorizado, me han torturado, me han deshecho. A pesar de todo, no trataré de interpretarlos. Para mí solo he representado el horror. Para muchos otros serán quizás no tanto terribles como barroques. Es posible que se encuentre después algún entendimiento que reduzca mi fantasma a los límites de lo vulgar, algún entendimiento más sereno, más lógico y mucho menos excitable que el mío, capaz de percibir en las circunstancias que expreso lleno de pavor, simplemente la sucesión ordinaria de las causas y efectos más naturales. Desde mi niñez me hice notar por la docilidad y ternura de mi temperamento. La bondad de mi corazón revestía caracteres de delicadeza tan exquisita que me hacía el blanco de las burlas de mis compañeros. Era particularmente afecto a los animales y mis padres condescendían con esta inclinación, procurándome gran diversidad de favoritos, a los que consagraba la mayor parte de mi tiempo. Y nunca era tan feliz como cuando les alimentaba y acariciaba. Esta peculiaridad de mi carácter aumentó en la adolescencia y aún en la virilidad derivaba de aquella fuente muchos de mis mejores goces. Apenas necesito explicar a los que hayan sentido afección por algún perro fiel e inteligente la intensidad del placer que produce ese sentimiento. Existe en el amor generoso y abnegado de un irracional algo que va directamente al corazón de aquel que haya tenido ocasión de comprobar a menudo la ruin amistad y lealtad tan deleznable del hombre. Me casé joven y tuve la suerte de encontrar en mi mujer inclinaciones semejantes a las mías. Observando mi afición por los animales domésticos, no perdía ella ocasión de procurarse los más lindos. Teníamos pájaros, peces dorados, un perro fino, conejos, un pequeño mono y un gato. Era este un enorme y hermoso animal, enteramente negro e inteligente hasta un grado excepcional. Al ocuparnos de su inteligencia, mi mujer, que tenía gran fondo de superstición, hacía frecuentes alusiones al antiguo concepto popular que considera brujas disfrazadas a todos los gatos negros. No que prestara ella fe a esta creencia, y si menciono la idea es por la sencilla razón de que la recuerdo ahora de pasada. Plutón, que así se llamaba el gato, era el preferido entre los diversos favoritos y mi compañero habitual de juegos. Solamente yo le alimentaba y él acostumbraba a seguirme por todas partes dentro de la casa, siéndome difícil evitar que hiciera lo propio también por las calles. Nuestra amistad continuó así por varios años, durante los cuales, y a impulsos del demonio intemperancia, me ruborizo al confesarlo, mi temperamento y mi carácter sufrieron radical alteración hacia el mal. Día por día me tornaba más taciturno e irritable y guardaba menos consideración a los demás. Aún me permitía usar con mi mujer un lenguaje destemplado, llegando después hasta la violencia personal. Mis favoritos hubieron de sentir naturalmente este cambio de disposición. No solamente les descuidaba, sino que abusaba de ellos. Todavía conservaba a Plutón, sin embargo, ciertas prerrogativas que me impedían maltratarle, como la hacía sin escrúpulo de ninguna clase con el mono, los conejos y aún el perro, cuando por cariño o por casualidad se atravesaba en mi camino. Pero la enfermedad avanzaba. El alcohol es semejante a una enfermedad. Y al fin hasta Plutón, que se volvía viejo e impertinente en consecuencia, comenzó a sufrir los efectos de mi mal temperamento. Una noche en que regresaba a casa muy embriagado, después de una orgía en una de mis guaridas habituales en la ciudad, se me ocurrió que el gato evitaba mi presencia. Lo atrapé entonces y en su terror por mi violencia me infirió una pequeña herida mordiéndome la mano. Instantáneamente se apoderó de mí una furia demoníaca. No me conocía a mí mismo. Mi alma prístina parecía haber escapado en aquel momento de mi cuerpo, y una maldad diabólica, nutrida por la ginebra, estremecía todas mis fibras. Saqué un cortaplumas del bolsillo de mi chaleco, lo abrí y deliberadamente arranqué de su órbita uno de los ojos del animal.
Me avergüenzo, me quemo, me horrorizo al escribir esta abominable atrocidad. Cuando el día siguiente volví a la razón, después de haber dormido los humos de la orgía nocturna, experimenté un sentimiento mitad de horror, mitad de remordimiento por el crimen cometido. Pero era apenas un sentimiento débil y equívoco que no llegó a conmover mi ánima. Me sumergí de nuevo en los excesos y ahogué pronto en vino la memoria de mi hazaña. Al mismo tiempo el gato se recobraba lentamente. El hueco vacío del ojo presentaba, es verdad, terrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ningún dolor. Iba y venía por la casa como de costumbre, mas, como era de esperarse, huía aterrorizado a mi aproximación. Tenía yo todavía bastante corazón para sentirme apenado por esta evidente prueba de desafecto de parte de un ser que tanto me había amado en otro tiempo. Pero este sentimiento se convirtió pronto en irritación y se presentó entonces para confirmar mi depravación final e irrevocable, el espíritu de perversidad. De este espíritu no se ocupa la filosofía. Sin embargo, no estoy tan cierto de la existencia de mi alma como de que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano, una de las facultades primordiales e indivisibles que definen la orientación del carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido 100 veces cometiendo alguna acción vil y torpe por la sola razón de que no debería hacerlo? ¿No existe acaso en nosotros cierta perpetua inclinación a violar la ley contra todo el torrente de nuestro buen criterio? Y solo porque comprendemos que tiene razón de ser. El espíritu de perversidad, decía, vino a poner el colmo a mi depravación. Aquella ansia infatigable del alma de dejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por puro gusto, me impulsaba continua y tenazmente a consumar el daño que había infligido al inofensivo animal. Una mañana, a sangre fría, pasé un lazo a su cuello y lo colgué de la rama de un árbol. Lo arqué con lágrimas que corrían de mis ojos y el remordimiento más amargo que laceraba mi corazón. Lo ahorqué porque sabía que me había amado y porque sentía que no me había dado motivo de ofensa. Lo ahorqué porque comprendía que al hacerlo así cometía un pecado mortal que exponía mi alma a encontrarse, si tal era posible, más allá de la gracia infinita del Dios más misericordioso y más terrible. En la noche del día en que cometí esta crueldad, desperté a los gritos de incendio. Las cortinas de mi cama estaban convertidas en llama. Toda la casa ardía. Con gran trabajo pudimos escapar de esta conflagración, mi mujer, mi criada y yo. Todas mis riquezas desaparecieron repentinamente y desde entonces me entregué a la desesperación. Estoy por encima de la flaqueza de establecer relación alguna de causa y efecto entre el desastre y la atrocidad cometida, pero refiero una cadena de acontecimientos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio visité las ruinas. Todos los muros, con excepción de uno, se habían desplomado. El que continuaba en pie era la pared no muy gruesa de una habitación situada en el centro de la casa y contra la cual la habitación descansaba antes la cabecera de mi lecho. El estuco había resistido allí en gran parte la acción del fuego, hecho que atribuí a su reciente aplicación. Densa muchedumbre se había apiñado cerca de este muro, y muchas personas parecían examinar cierta parte con viva y minuciosa atención. Las palabras extraño, singular, excitaron mi curiosidad. Me aproximé y pude observar la figura de un gato gigantesco, grabado como el bajo relieve sobre la blanca superficie. La impresión se había fijado allí con detalles verdaderamente maravillosos. Se veía una cuerda alrededor del cuello del animal. Cuando se presentó por primera vez ante mis ojos esta aparición, pues difícilmente podía considerarla de otro modo, mi sorpresa y mi terror fueron extremados, pero al fin vino la reflexión en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. A la voz de fuego, el jardín se llenó de gente inmediatamente, y una de aquellas personas cortó sin duda la cuerda de que pendía el animal, arrojándolo a mi aposento por alguna ventana abierta. Probablemente esto se hizo con el propósito de despertarme. El desplome de los otros muros comprimió seguramente contra el estuco fresco a la víctima de mi crueldad, y la cal de la mezcla, combinada con el amoníaco del cuerpo y por efecto de las llamas, había producido la figura que allí aparecía. A pesar de que tranquilicé prontamente mi razón, ya que no mi conciencia, acerca del hecho sorprendente que acabo de manifestar, no dejo por ello de haber ser profunda impresión en mi mente.
Durante largos meses no pude librarme del fantasma del gato, y en este periodo se apoderó también de mi espíritu cierto vago sentimiento que se asemejaba al remordimiento, aunque en realidad no lo fuera. Llegué hasta deplorar la pérdida del animal y a buscar a mi alrededor, en los abyectos lugares que frecuentaba habitualmente, otro favorito de la misma especie y hasta cierto punto de apariencia semejante para reemplazarle. Una noche en que me hallaba sentado, medio embrutecido, en uno de aquellos antros de infamia, atrajo repentinamente mi atención un objeto negro que reposaba en lo alto de uno de los enormes barriles de ginebra o de ron que constituían el principal mueblaje del departamento. Había estado mirando fijamente por varios minutos la parte superior del barril, y lo que causaba mi mayor sorpresa era la circunstancia de no haber advertido antes el objeto en cuestión. Me acerqué y lo toqué. Era un gato grande, muy grande, tan grande como Plutón, y semejante a él en todos sus detalles, con excepción de uno solo. Plutón no tenía un pelo blanco en ninguna parte del cuerpo, mientras este gato tenía un gran grupo de manchas blancas de forma indefinida que le cubría casi todo el pecho. Al tocarlo yo, se levantó prontamente, comenzó a hilar de contento, se restregó contra mi mano y pareció deleitarse con mi atención. Este era pues el ser que andaba yo tratando de encontrar. Inmediatamente propuse su compra al tabernero, quien manifestó no ser su dueño, no conocía al gato, jamás lo había visto antes. Continué acariciándole y cuando me preparaba a regresar a mi domicilio, el animal mostró disposición de acompañarme. Le permití hacerlo así, deteniéndome de vez en cuando a darle palmaditas antes de proseguir. Cuando llegamos a la casa se domesticó inmediatamente, haciendo al punto grandes migas con mi mujer. Por lo que a mí toca, pronto sentí despertarse dentro de mí cierta antipatía por el animal. Era justamente lo contrario de lo que esperaba, pero no sé cómo ni por qué, su evidente afección me repugnaba y me hastiaba. Poco a poco este sentimiento de tedio y repugnancia se convirtió en odio acerbo. Evitaba al animal, pero cierta sensación de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad anterior me impedían maltratarlo. Durante varias semanas no lo golpeé, ni lo traté con violencia en forma alguna, pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con aversión intolerable y a huir en silencio de su odiosa presencia como de un aliento pestilente. Lo que aumentó indudablemente mi aversión por el animal fue el descubrimiento, a la mañana siguiente de haberla traído a casa, de que, a semejanza de Plutón, se hallaba privado de un ojo. Esta circunstancia, sin embargo, lo hizo más caro a mi mujer, quien, como dije antes, poseía en alto grado aquella humanidad de sentimientos que había sido en otro tiempo uno de mis rasgos distintivos y fuente de muchos sencillos y puros placeres. Como mi odio por el gato parecía aumentar, sin embargo, su predilección por mí seguía mis pasos con pertinacia, tal que sería difícil hacer comprender al lector. Donde quiera que me sentase, se acurrucaba bajo la silla o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome de sus repugnantes caricias. Si me levantaba a pasear, se metía entre mis pies casi haciéndome caer, o clavando en mis vestidos sus largas y afiladas garras, se encaramaba de ese modo a mi pecho. En tales momentos, aun cuando hubiera deseado aplastarlo de un golpe, me sentía cohibido de hacerlo. Parte por el recuerdo de mi crimen anterior, más principalmente, dejadme confesarlo al fin, por el terror absoluto que me inspiraba el animal. Este terror no era precisamente de daño físico, y sin embargo no sabría cómo definirlo. Me siento casi avergonzado de confesar. Sí, aún en esta celda de criminal estoy casi avergonzado de confesar que el espanto y el horror que el gato me inspiraba se aumentaban por una quimera de lo más fantástica que es posible imaginar. Mi mujer me había llamado la atención más de una vez sobre la índole de la mancha de pelo blanco de que he hablado, y que constituía la única diferencia visible entre este extraño animal y el que yo había ahorcado. El lector recordará que esta marca, aunque grande, era al principio indefinida, mas por pequeños grados, grados casi imperceptibles, y que mi razón luchó mucho tiempo por rechazar como fantasías, había asumido al fin rigurosa claridad de líneas. Representaba ahora un objeto que me estremezco de nombrar, y por eso, sobre todo, aborrecía y temía, y me habría librado del monstruo de buena gana si me hubiera atrevido. Representaba ahora, decía, la imagen de algo espantoso, una cosa horrible, el patíbulo. Oh, lúgubre y funesta máquina de horror y de crimen, de agonía y de muerte.
y me encontraba yo verdaderamente desventurado más allá de los límites de miseria que es dado soportar a la pobre humanidad. Y había de ser una bestia irracional, a cuyo semejante destruir con menosprecio, había de ser una bestia irracional a quien me causara a mí, un hombre formado a imagen del Supremo Dios, este sufrimiento intolerable. Ah, ni de día ni de noche volví jamás a sabotear la bendición del descanso. Durante el día, la bestia no me dejaba solo un momento, y en la noche despertaba cada instante de sueños de terror insuperable para sentir sobre mi rostro el ardiente aliento de la cosa y su flácido peso oprimiendo eternamente mi corazón como pesadilla encarnada que no tenía el poder de sacudir. Bajo la presión de tortura semejante, sucumbieron los pocos restos del bien dentro de mí. Los malos pensamientos eran mi sola compañía, los más negros y depravados pensamientos. La acostumbrada irritabilidad de mi carácter aumentó hasta el aborrecimiento de todas las cosas y de toda la humanidad. Mientras mi mujer, sin una queja, era, ay de mí, la víctima diaria y paciente de los súbitos, frecuentes e incontenibles arranques de furia a que entonces me abandonaba ciegamente. Un día me acompañaba ella en algún recorrido casero por los sótanos del viejo edificio que nuestra pobreza nos compelía a evitar. El gato me seguía por las escaleras y haciéndome casi precipitar, me exasperó hasta la locura. Cogiendo un hacha y olvidando en medio de ir el terror infantil que hasta entonces había detenido mi mano, asesté un golpe al animal, que le habría sido fatal instantáneamente a caer como yo lo deseaba. Pero la mano de mi mujer desvió el golpe. Arrastrado por su intervención a ira más que demoníaca, desasí el brazo que ella me sujetaba y hundí el hacha en su cabeza. Cayó muerta en el sitio, sin un gemido. Cometido el horroroso asesinato, me dediqué sin tardanza y con entera deliberación a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía bien que no podía sacarlo fuera de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de ser observado por los vecinos. Diversos proyectos se presentaron a mi imaginación. A veces pensaba en cortar el cuerpo en menudos fragmentos y hacerlos desaparecer por medio del fuego. Otras, resolvía cavar una sepultura en el suelo del sótano. Luego deliberaba sobre si sería conveniente arrojarlo al pozo del patio o empaquetarlo como mercancía en un cajón con los requisitos acostumbrados y buscar un mozo de escuerda que lo sacara fuera de la casa. Finalmente di con lo que me pareció expediente mejor que todos los anteriores. Determiné emparedarlo en el sótano, como se dice que hacían con sus víctimas los monjes de la Edad Media. La cueva se adaptaba muy bien para tal objeto. Sus muros estaban construidos con gran solidez y recientemente habían sido revocados con una mezcla que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. Existía además en uno de los muros una protuberancia causada por cierta falsa chimenea u hogar que se había rellenado para nivelarla con el resto del sótano. No puse en duda que fácilmente se podría remover los ladrillos en aquel sitio, colocar allí el cuerpo y disponer el muro en su forma primitiva de manera que nadie pudiera percibir nada sospechoso. Mis cálculos no me engañaron. Con ayuda de una barra de hierro, arranqué fácilmente los ladrillos y depositando cuidadosamente el cadáver contra la pared interior, lo mantuve en esta posición mientras que, con poco trabajo, volví a rehacer el muro conforme se encontraba anteriormente. Procurándome argamasa, arena y filamentos con las precauciones posibles, preparé un compuesto que no pudiera distinguirse del elucido antiguo y lo coloqué esmeradamente sobre el nuevo enladrillado. Al concluir me sentí satisfecho de mi obra. El muro no ofrecía la más ligera señal de haberse removido. Recogí los fragmentos del suelo con el cuidado más minucioso, miré triunfante en torno y me dije a mí mismo, aquí por lo menos mi labor no ha sido en vano. Me preocupé enseguida de buscar al animal que había causado tanta desventura, porque al fin había resuelto firmemente deshacerme de él. Si me hubiera sido dado encontrarle en aquel momento, su suerte no habría sido dudosa. Mas parecía que el taimado gato, alarmado por la violencia de mi cólera, evitaba afrontar mi actual disposición. Es imposible describir o imaginar la intensa sensación de reposo bienaventurado que produjo en mi pecho la ausencia de esta detestada criatura. Tampoco apareció en la noche, y así por una vez siquiera, desde su llegada a la casa, dormí con sueño profundo y tranquilo. Dormí, ay, a despecho del asesinato que pesaba sobre mi alma. Transcurrieron el segundo y el tercer día, y mi atormentador no se presentó. Respiré de nuevo como hombre libre,
El monstruo, en su terror, había abandonado la casa para siempre. No lo vería más. Mi felicidad era suprema. La perversidad de mi negro crimen me molestaba apenas. Tuvieron lugar algunos interrogatorios que fueron contestados fácilmente. Aún se procedió a una pesquisa, mas por supuesto, nada pudieron descubrir. Creía ya asegurada mi felicidad futura. Hacia el cuarto día después del asesinato, se presentó en la casa inopinadamente un grupo de la policía y procedió de nuevo a verificar rigurosa investigación en el edificio. Seguro como me hallaba de que mi escondrijo era inescrutable, no sentí preocupación alguna. Los oficiales me ordenaron acompañarles en su pesquisa. No dejaron rincón ni esquina sin escudriñar. Al fin, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Ni uno solo de mis músculos se conmovió. Mi corazón latía tranquilamente como el de aquel que duerme en la inocencia. Paseé la cueva de un extremo a otro. Había cruzado los brazos sobre el pecho y vagaba sin inquietud de acá para allá. La policía se mostró enteramente satisfecha y se preparaba ya para partir. El júbilo era demasiado grande en mi corazón para poder refrenarlo. Me quemaba por decir algo, una palabra de triunfo siquiera, para afirmar más aún la certeza de mi inocencia. Caballeros, dije al fin, cuando el grupo comenzaba a subir las escaleras, estoy deleitado al ver que vuestras sospechas se han desvanecido. Os deseo salud y un poquillo más de cortesía. A propósito, caballeros, esta es una casa muy bien construida. En mi rabioso deseo de decir algo con desenvoltura, apenas sabía lo que hablaba. Hasta diré, admirablemente bien construida. Estos muros, ¿os vais, caballeros? Estos muros están edificados con gran solidez. Y entonces, por puro frenesí de bravata, golpeé pesadamente con un bastón que llevaba en la mano la misma construcción de ladrillos tras de la cual se encontraba el cadáver de la esposa de mi alma. Pero así me libre Dios y me defienda de las fauces del enemigo. Apenas la repercusión de los golpes se ahogó en el silencio cuando una voz contestó dentro de la tumba. Un gemido ahogado e interrumpido primero y semejante al llanto de un niño, que pronto se elevó convirtiéndose en grito largo, fuerte y sostenido, completamente anormal y nada humano, un alarido, un chillido lamentoso, mitad de horror y mitad de triunfo, como puede oírse brotar solamente del infierno, reuniendo el grito de agonía de los condenados y la exultación de los demonios por su condenación. Sería locura hablar de mis sentimientos. Desfalleciente retrocedí titubeando hasta el muro opuesto. Por un momento quedó inmóvil el grupo en las escaleras a causa de su extremo horror y espanto. En el momento inmediato, una docena de brazos robustos atacaba el muro. Cayó completamente. El cadáver ya descompuesto y cubierto de grumos de sangre coagulada permanecía erguido ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca distendida y echando fuego por su único ojo, estaba la asquerosa bestia cuya astucia me indujo al asesinato y cuya voz informe me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo dentro de la tumba.